Ahora les toca pagar nuestra hipoteca. Cuando mi hijo Mateo dijo esas palabras, no podía creer lo que oía. Después de 35 años de sacrificios para finalmente liquidar la hipoteca de nuestra casa, ahora pretendían que nosotros, sus padres, asumiéramos la carga de la suya. La sangre se me heló en las venas. Para nosotros es imposible volver a meternos en una deuda así, respondí, con la voz temblorosa. La reacción de mi nuera, Sofía, fue instantánea y cortante. Nuestra situación es muy difícil, suegra. ¿O piensa disfrutar de su comodidad mientras nosotros sufrimos? En el momento en que nos negamos, comenzó un infierno de acoso diario, una campaña de hostigamiento que mi hijo y su esposa orquestaron sin saber que, con cada acto, no hacían más que apretar la soga alrededor de sus propios cuellos. Suegra, la policía está aquí, la voz de Sofía, temblando al otro lado del teléfono, fue la señal. Mi venganza, la justicia que había planeado meticulosamente, finalmente había comenzado. Me llamo Elena Ramírez, tengo 65 años. Mi esposo, Ricardo, acaba de cumplir los 70. Durante 35 largos años, cada peso que ganamos, cada hora extra que trabajamos, tuvo un solo destino: pagar la casa que se convirtió en el santuario de nuestra familia. Yo trabajé como ejecutiva de cuenta en Banamex durante 3 décadas, y Ricardo se partió la espalda como maestro de obra en una constructora. Ninguno de los dos ganaba un sueldo de millonario, pero con disciplina, honestidad y una vida austera, logramos lo que parecía imposible. El mes pasado, finalmente, recibimos la carta de liberación de hipoteca. Lo logramos, mi vida. Lo logramos. La cara de Ricardo al volver del banco ese día, iluminada por una alegría pura y casi infantil, es una imagen que jamás borraré de mi mente. Tantos años, Ricardo, tantos años de esfuerzo, le dije, y las lágrimas que había contenido por tanto tiempo finalmente rodaron por mis mejillas. 35 años. 3 décadas y media en las que las vacaciones a Acapulco eran un sueño lejano, las cenas en restaurantes un lujo impensable. Cada centavo se destinaba a esa deuda. Comprar ropa nueva, ir al salón de belleza, todo quedaba en segundo plano. Nuestra vida había sido un constante sacrificio por ese pedazo de tierra y ladrillo en la colonia del Valle. Ahora, Elena, creo que es tiempo de que pensemos un poco en nosotros, me dijo Ricardo esa tarde, su voz suave, mientras sostenía mi mano. Sus manos, callosas por el trabajo, siempre me habían dado una sensación de seguridad inquebrantable. Sí, mi amor. Me encantaría que fuéramos a Oaxaca, a caminar por sus calles, a probar su comida. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no se sentía como una montaña por escalar, sino como un horizonte lleno de posibilidades. Nuestro único hijo, Mateo, tiene 35 años. Lo criamos con todo el amor y los recursos que pudimos reunir. Hace 3 años se casó con Sofía, y juntos tienen a mi nieto Santiago, de 7 años. Desde siempre, hemos sido un pilar para ellos. Para su boda, les dimos 100,000 pesos. Cuando compraron su moderno departamento en una torre de la colonia Narvarte, les ayudamos con 200,000 para el enganche. El nacimiento de Santi nos llenó de tal alegría que les regalamos otros 100,000. Y para cada inscripción, a la guardería, al kinder, a la primaria, siempre contaron con nuestro apoyo, 50,000 pesos cada vez. Nunca lo dudamos. La felicidad de nuestro hijo era la nuestra. Sofía, al principio, era un encanto. Nos llamaba papá y mamá, con un cariño que parecía genuino. Santi era nuestro adorado nieto, siempre corriendo a nuestros brazos en cuanto nos veía. Pero en el instante en que se enteraron de que habíamos liquidado la hipoteca, una sombra comenzó a cernirse sobre esa aparente armonía familiar. ¡Qué bueno, mamá! Felicidades, me dijo Mateo por teléfono. Su tono sonaba sincero, pero las palabras que siguieron me dejaron una extraña inquietud. ¿Y ahora que ya no tienen esa deuda, qué planes tienen? Digo, ya están grandes pero todavía tienen energía de sobra. ¿Planes? Pues descansar, Ricardo y yo queremos viajar un poco, respondí, confundida. Ah, claro, viajar. Su voz se apagó, dejando una sensación de que algo más se escondía detrás de esa felicitación.
Las llamadas de Sofía también se hicieron más frecuentes. Suegra, qué alivio deben sentir. Felicidades. Pero ustedes siguen fuertes, ¿verdad? Porque nosotros la estamos viendo muy difícil con nuestra hipoteca. Nos quedan 20 años todavía, ¿se imagina? Al principio, lo tomé como una simple conversación, una queja común sobre la economía. Poco a poco, comencé a ver el patrón, a entender el verdadero propósito de sus palabras. Una semana después, la bomba explotó. Mateo nos pidió que fuéramos a su departamento. Mamá, papá, tenemos que hablar de algo importante, dijo por teléfono. Llegamos a su moderno hogar, un lugar que siempre se sentía un poco frío y impersonal comparado con nuestra casa llena de recuerdos. Santi corrió a abrazarme, como siempre, pero esta vez sentí una distancia, una reserva en su abrazo que me dolió en el alma. Es sobre nuestra hipoteca, comenzó Mateo, sin rodeos, en cuanto nos sentamos en su sofá de diseño. Pagamos 30,000 pesos al mes. Y nos faltan 20 años. La verdad, ya no podemos más. Lo entendemos, hijo. Nosotros pasamos por lo mismo, sabemos lo difícil que es, le respondí, con empatía genuina. Entonces, lanzó la frase que lo cambiaría todo. Por eso ahora les toca pagar nuestra hipoteca. Me quedé sin aire. Ricardo lo miró como si no lo reconociera. Ustedes ya no tienen deudas, ¿tienen sus pensiones? ¿No podrían pagarla por nosotros? Las palabras se me atoraron en la garganta. 30,000 pesos al mes durante 20 años. Hice la cuenta mentalmente. 7,200,000 pesos. Una fortuna. Eso es imposible, Mateo, logré decir. Antes de que pudiera añadir algo más, Sofía intervino, su voz afilada como un cuchillo. Suegra, son sus únicos padres. ¿No ven que estamos sufriendo? ¿No les importa nuestro bienestar? Pero 7,200,000 pesos. No se los pedimos de golpe, me interrumpió, con un tono que implicaba que nos estaba haciendo un favor. Solo que se hagan cargo de la mensualidad. Es lo menos que podrían hacer por su único hijo. Su actitud era la de alguien que reclama un derecho, no la de quien pide ayuda. Ricardo, normalmente tan paciente, estaba visiblemente alterado. Mateo, eso es una locura. Nosotros también tenemos que pensar en nuestra vejez, en nuestros gastos. No podemos comprometernos a algo así. Pero papá, no puedes ver a tu hijo batallar y quedarte de brazos cruzados, exclamó Mateo, elevando la voz. Nos vimos atrapados. Amábamos a nuestro hijo, queríamos su felicidad, pero esa cantidad era un abismo financiero que nos tragaría por completo en nuestra vejez. Necesitamos pensarlo, dije, buscando ganar tiempo. La expresión de Mateo se endureció. ¿Pensarlo? ¿Qué hay que pensar? Soy su hijo. ¿Me van a decir que no pueden ayudarme? Su tono ya no era de súplica, sino de exigencia. Estamos al límite, añadió Sofía, con lágrimas que brotaban de sus ojos de manera demasiado conveniente. Podríamos perder el departamento. Por favor, suegros, ayúdenos. Pero esas lágrimas, por alguna razón, me parecieron falsas, una actuación calculada. No sé si fue mi instinto, pero sentí un frío profundo, una premonición de que algo estaba terriblemente mal. Ese día, nos fuimos con la promesa de considerarlo, pero una semilla de desconfianza y miedo ya había sido plantada en mi corazón. Desde ese día, el teléfono se convirtió en un instrumento de tortura. Sonaba a todas horas, implacable. ¿Ya lo pensaron, mamá? Suegra, ¿de verdad no les preocupa lo que nos pase? La presión era constante, asfixiante. Y como no dábamos una respuesta afirmativa, sus demandas comenzaron a escalar. Al día siguiente de que finalmente les dijimos que no podíamos, que era imposible para nosotros, la amabilidad desapareció por completo. No puedo creerlo, mamá. ¿Cómo puedes negarle esto a tu propio hijo? La voz de Mateo destilaba una ira que nunca antes le había escuchado. Mateo, por favor, entiende 7,200,000 pesos es.
Entonces, ¿cuánto pueden darnos?, me interrumpió. No se trata de eso, hijo. Antes de que pudiera terminar, Sofía le arrebató el teléfono. Suegra. ¿Así que su dinero es más importante que su hijo, que su propia sangre? Sus palabras me hirieron profundamente. No es que el dinero sea más importante, Sofía. Es que tenemos que ser realistas sobre nuestro futuro. ¿Realistas? No me venga con eso. Ustedes ya pagaron su casa, ya están tranquilos. Ahora les toca ayudarnos a nosotros. Es su deber. Su tono se volvió agresivo, imperativo. Sofía, esa no es forma de hablarme. Es la verdad. Ustedes se apoyaron en mi esposo toda la vida, y ahora que nosotros necesitamos ayuda, nos dan la espalda, gritó. Me quedé helada. ¿Apoyarnos en él? Habíamos dedicado nuestra vida a criarlo, a darle todo. Pero sus palabras eran dagas envenenadas, diseñadas para herir. Las llamadas se volvieron una pesadilla diaria. Al despertar, a la hora de la comida, antes de dormir. Una y otra vez. ¿Ya lo reconsideraron? ¿Hasta cuándo nos van a hacer esperar? Nuestra vida depende de esto. Estábamos tan agotados que dejamos de contestar, pero eso solo empeoró las cosas. El chantaje emocional se volvió su arma principal. ¿Quieren que terminemos en la calle? Si caemos en bancarrota, será su culpa. ¿Está bien para ustedes que Santi ya no pueda ir a su escuela? Mencionar a mi nieto era un golpe bajo que siempre me desarmaba. Mi corazón se encogía, pero la cifra seguía siendo un monstruo imposible de domar. Los fines de semana se convirtieron en un asedio. Llegaban sin avisar, tocando el timbre insistentemente hasta que no nos quedaba más remedio que abrir. «Me vas a dejar afuera, mamá», me decía Mateo, con una expresión de víctima que me revolvía el estómago. Una vez dentro, se apoderaban de nuestra sala durante horas, repitiendo la misma letanía, el mismo discurso de victimización. Y sus peticiones se volvieron más concretas y aterradoras. Miren, hagamos esto fácil. Domicilien el pago a su cuenta. 30,000 pesos al mes. Yo mismo hago el trámite en el banco, solo préstenme su tarjeta y su token. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Entregarles eso sería como darles las llaves de nuestra vida. Eso es imposible, Mateo. ¿Qué? ¿No confías en tu propio hijo? No es un asunto de confianza. Entonces, ¿cuál es el maldito problema? Estamos desesperados, gritó, golpeando la mesa de centro. Sofía, como siempre, recurrió a las lágrimas de cocodrilo. Por favor, suegra, de verdad estamos en problemas. Pero sus ojos, secos y calculadores, delataban su actuación. Les pedíamos tiempo, un respiro, pero ellos nos acorralaban. ¿Para mañana ya tendrán una respuesta? Pronto, el acoso se extendió más allá de las paredes de nuestra casa. Empezaron a vigilarnos. Oye, mamá, ¿a dónde fuiste ayer por la tarde? Suegra, me contaron que estuvo tomando un café con sus amigas. Veo que dinero no les falta, ¿eh? Hablaban con los vecinos, indagando sobre nuestra vida, nuestros hábitos, nuestros gastos. Fue doña Carmen, nuestra vecina de toda la vida, quien me lo advirtió. Elenita, su hijo y su nuera anduvieron preguntando por ustedes, me dijo un día, con preocupación en su mirada. ¿Qué preguntaban, Carmen? Pues sobre su estilo de vida, en que gastan el dinero muy metiches, la verdad. Sentí una vergüenza inmensa, como si fuéramos nosotros los que estuviéramos haciendo algo malo. Sus demandas ya no eran solo sobre la hipoteca. Mamá, el domingo es el Festival Deportivo de Santi, me dijo Mateo un día. Qué bueno, hijo. Qué alegría. Sí, pero entre el disfraz, la cooperación y la comida, se nos va una lana. ¿No nos podrías prestar unos 5,000 pesos? 5,000 pesos para un festival escolar. La cifra era absurda. 5,000. No es demasiado, Mateo. Ay, mamá. Es para tu nieto.
No seas coda, intervino Sofía, ya sin rastro de respeto en su voz. Cediendo ante la presión y la culpa de negarle algo a mi nieto, se los di. Unos días después, me encontré con la mamá de un compañero de Santi, y la verdad salió a la luz. Fíjese, Elena, que su hijo y su nuera se fueron a un casino el día del festival. Pobre Santi, tuvo que comer solito el lunch que llevaba. Nos dio mucha pena verlo. El mundo se me vino abajo. No solo me habían mentido, sino que habían usado a su propio hijo, a mi nieto, para financiar su vicio. Las mentiras se apilaban una sobre otra. Mamá, Santi se enfermó, gastamos 10,000 pesos en medicinas. Preocupada, llamé al consultorio del pediatra. La señora Ramírez, el niño solo tuvo una consulta por un resfriado leve. Fueron 300 pesos. Mentiras. Todo eran mentiras. Llegaron al punto de montar obras de teatro para engañarnos. Un día, Mateo llegó a la casa, pálido y con un sobre en la mano. Mamá, es terrible. El banco nos mandó un aviso de embargo, no pudimos pagar la hipoteca. Me asusté, pero Ricardo, siempre más sereno, tomó el papel y lo leyó con calma. Mateo, esto no es un aviso de embargo. Es el estado de cuenta mensual que manda el banco. Dice claramente, saldo al corriente. ¿A de veras? Debí confundirme, balbuceó, arrebatándole el papel de las manos. Su intención era clara, manipularnos con miedo. Una tarde, después de una de sus visitas tóxicas, mientras limpiaba la sala, encontré un papelito doblado debajo de la mesa. Lo abrí. Mi corazón se detuvo. En la parte superior, escrito con la letra de Sofía, decía, Plan de operaciones. Debajo, una lista detallada de sus tácticas. 1. Usar la mentira de la enfermedad para generar lástima. 2. Utilizar a Santi para apelar a los sentimientos. 3. Explotar el sentimiento de culpa de la madre. 4. Insistir sin descanso para agotarlos mentalmente. Objetivo final, conseguir la tarjeta y el token bancario. Mis manos temblaban. No era desesperación. Era un fraude. Un plan fríamente calculado para despojarnos de nuestro patrimonio. Esa noche, la conversación con Ricardo fue diferente. No había duda ni vacilación en nuestras voces. Ricardo, esto ya no es un problema familiar, le dije, con una frialdad que no sabía que poseía. Tienes razón, Elena. Esto es un delito. Estábamos perdidos. Era nuestro propio hijo. ¿Cómo íbamos a denunciarlo a la policía? Pero mientras nosotros dudábamos, ellos, en su arrogancia, estaban a punto de cruzar una línea que sellaría su destino. Un día, al volver del mercado, notamos algo extraño. Ricardo, ¿no dejaste la puerta con doble llave?, pregunté. Claro que sí, siempre lo hago, respondió, frunciendo el ceño. Pero no había duda. Alguien había estado en la casa. Los papeles del escritorio de Ricardo estaban revueltos, un cajón de la cómoda estaba entreabierto. Un mal presentimiento se apoderó de mí. Al día siguiente, llamé a Mateo. Su respuesta me heló la sangre. Ah, sí. Ayer pasé un rato por la casa. Todavía me acuerdo dónde esconden la llave de repuesto. Había entrado sin nuestro permiso. A nuestra casa. A nuestro espacio sagrado. ¿Qué hacías aquí?, le pregunté, tratando de contener la rabia. Solo quería ver dónde guardan sus estados de cuenta y esas cosas, respondió con una naturalidad escalofriante. Mateo, eso es allanamiento, grité. ¿Qué? ¿Un hijo ya no puede entrar a la casa de sus padres? No exageres, mamá. Colgó, sin darme oportunidad de responder. A partir de ese día, nuestras ausencias se convirtieron en su oportunidad. Cada vez que salíamos, sabíamos que nuestra casa era invadida. Al principio, solo revolvían papeles. Pero la audacia de su codicia no tenía límites. Una mañana,
noté que mi anillo de matrimonio no estaba en el pequeño plato de cerámica junto al lavabo del baño, donde siempre lo dejaba. El reloj Omega de mi esposo, una herencia de su padre, también había desaparecido. Su pluma Montblanc, nuestro regalo de jubilación, tampoco estaba. Llamé a Mateo de inmediato. Hijo, ¿no has visto mi anillo? No, ni idea. Conociéndote, mamá, seguro lo dejaste en algún lado y no te acuerdas. Se hizo el desentendido. Pero esa misma tarde, el cinismo de Sofía me abofeteó a través de la pantalla de mi teléfono. En su perfil de Facebook, una avalancha de fotos nuevas, bolsas de marca, joyas, una escapada de fin de semana a un hotel de lujo en Cuernavaca, una cena en un restaurante argentino carísimo en Polanco. El pie de foto decía, dándonos un gustito en familia. Porque de vez en cuando, nos lo merecemos. Estaban presumiendo su vida de lujos, financiada con el robo de nuestros bienes más preciados. La llamé, incapaz de contenerme. Sofía, veo que andan de compras y de viaje. ¿Y eso qué tiene? Un lujito de vez en cuando no le hace mal a nadie, suegra, respondió con descaro. Pero decían que no tenían dinero. Si nos ayudaran con la hipoteca, no tendríamos que preocuparnos por eso, ¿verdad? Su lógica retorcida me mareaba. Pero el golpe final, el acto que rompió el último hilo de amor maternal que me quedaba, aún estaba por venir. Un día, al abrir el cajón del pequeño altar que tenemos para mi madre, descubrí que todo estaba revuelto. Sentí un pánico helado. Ricardo. Ricardo, ven rápido. El collar de mi madre no está. El único recuerdo que me quedaba de ella, una joya de la época colonial, de oro con pequeñas esmeraldas, había desaparecido. No era solo su valor monetario, que según el certificado de un anticuario era de casi $500,000. Era el valor sentimental, el último vínculo físico con la mujer que me dio la vida. Llamé a Mateo, mi voz quebrada por el llanto. El collar de la abuela, Mateo, ha desaparecido. Yo no sé nada de collares, respondió fríamente. Nadie más entra en esta casa. Fueron ustedes. ¿Tienes pruebas?, espetó, y colgó. Con las manos temblorosas, entré de nuevo al perfil de Sofía. Y allí estaba. Una publicación que me destrozó el alma. Una foto de un fajo de billetes con el texto: vendimos unas joyas viejas de la familia y nos dieron 30,000 pesitos. Algo es algo. 30,000 pesos. Por una reliquia de 500,000. La llamé, gritando. Sofía, ¿qué hiciste con el collar de mi madre? Su respuesta fue de una indiferencia monstruosa. Ah, ¿eso? ¿Era tan importante? Parecía una cosa vieja y fea. Ni se lo iba a poner. Valía $500,000, Sofía. Era el único recuerdo de mi madre. ¿500,000? Ay, no sabía. A mí solo me dieron 30,000. ¡Qué estafa! No había ni una pizca de arrepentimiento en su voz. Devuélvelo, supliqué, ahogada en lágrimas. Ya lo vendí. Imposible. Mejor dígame, ¿qué vamos a hacer con lo de la hipoteca? Su intento de cambiar el tema fue la gota que derramó el vaso. Me derrumbé. La mujer de mi hijo, la madre de mi nieto, había tratado el recuerdo de mi madre como basura. Ricardo estaba fuera de sí. Elena, se acabó. Esto es el límite. Ser nuestro hijo no le da derecho a hacer lo que le da la gana. Pero a Mateo y a Sofía nuestro dolor no les importaba en lo más mínimo. Sus exigencias se volvieron aún más crueles. Si de todas formas vamos a heredar todo cuando se mueran, ¿por qué no nos lo dan de una vez?, me dijo Sofía un día, con una frialdad que me heló los huesos. Es por mi bien, papá. Ustedes ya están viejos, ¿para qué quieren tantas cosas?, añadió Mateo, con la misma naturalidad con la que se pide un vaso de agua. Mi salud comenzó a deteriorarse. El dolor de estómago era constante, no podía dormir, perdí el apetito. Ricardo me insistía en ir al médico, pero mi enfermedad no era física, era del alma.
El simple hecho de pensar en mi hijo me provocaba náuseas. Comenzaron a difamarnos con los vecinos, pintándonos como unos viejos avaros y egoístas. Mis suegros son supercodos, no nos quieren ayudar con nada. Tienen dinero pero prefieren vernos sufrir. Lo peor fue ver cómo habían envenenado la mente de Santi. Los odio, abuelos. Son malos y egoístas, me gritó un día, cuando intenté abrazarlo. Ser rechazada por el niño que había amado con toda mi alma fue el golpe de gracia. Me sentí completamente sola, atrapada en un infierno sin salida. Pero fue en medio de esa oscuridad que una frase de Ricardo encendió una luz. Estábamos sentados en silencio en la sala, la tensión era palpable. De repente, me miró fijamente y dijo, Elena, nosotros no somos un cajero automático. Esa simple frase. Fue como si un velo se cayera de mis ojos. No. No somos un cajero automático. Algo dentro de mí hizo, clic. La tristeza se transformó en una ira fría y cristalina. La paciencia se había agotado. El amor incondicional había muerto. Lo que mi hijo y su esposa estaban haciendo no era un berrinche familiar. Era un crimen. Yo trabajé 30 años en un banco. Conozco los procedimientos, las leyes, tengo contactos. ¿Por qué no había pensado en usar esas herramientas? Por el amor ciego de una madre. Pero ese amor ya no existía. Ricardo, le dije esa noche, mi voz firme y decidida. Se acabó la paciencia. Vamos a actuar. Ya era hora, Elena, respondió él, con un alivio palpable. Esto se resuelve por la vía legal. Esa noche no hubo lamentos. Hubo una junta de estrategia. Sacamos papel y pluma y empezamos a analizar la situación con la frialdad de un auditor. Organicemos los hechos, dije, y comencé a escribir. 1. Extorsión. Exigencia de pago de 7.2 millones de pesos, 30,000 mensuales por 20 años. 2. Acoso y amenazas, llamadas y visitas constantes tras nuestra negativa. 3. Allanamiento de morada y robo, entrada ilegal a nuestra casa y sustracción de bienes. 4. Fraude y abuso de confianza, venta de los objetos robados para lucro personal. 5. Difamación, calumnias esparcidas entre los vecinos. 6. Daño moral y psicológico, el sufrimiento infligido. Al verlo todo escrito, la gravedad de sus actos se hizo innegable. Esto es un ataque premeditado, concluí. Su objetivo era destruirnos psicológicamente para apoderarse de nuestro patrimonio. Al día siguiente, mi transformación de víctima a estratega comenzó. Fui a una tienda de electrónica y compré el mejor equipo de cámaras de seguridad ocultas que pude encontrar. El joven que me atendió, pensando que era para protegerme de ladrones comunes, me dio excelentes consejos. Este modelo tiene audio de alta fidelidad y se activa con el movimiento, señora. Así no gasta memoria. Compré 6 cámaras. Las instalé en la entrada, la sala, nuestro dormitorio, el estudio donde estaba la caja fuerte y, por supuesto, apuntando al altar de mi madre. Nuestra casa se convirtió en una fortaleza vigilada. Luego, instalé un sistema para grabar todas las llamadas telefónicas. Cada amenaza, cada chantaje, quedaría registrado. Pareces un espía de película, bromeó Ricardo. En esta guerra, hay que usar todas las armas, respondí, con una seriedad mortal. Respaldé toda la información en la nube. Si destruían los dispositivos, las pruebas estarían a salvo. El paso más importante fue buscar asesoría legal. Utilicé mis viejos contactos del banco. Una excolega, ahora jefa del departamento jurídico, me recomendó al mejor. El licenciado Morales es un tiburón en estos casos, Elena. No hay nadie mejor para problemas familiares y patrimoniales. En nuestra primera reunión, le expuse todo, con documentos, fechas y la lista de objetos robados. El licenciado Morales escuchó con atención, su rostro impasible. Señora Ramírez,
Lo que ustedes han vivido es un caso de una vileza extrema, dijo finalmente. Aquí tenemos varios delitos: allanamiento de morada, robo, extorsión. Y por la vía civil, una demanda por daños y perjuicios. Podemos actuar en múltiples frentes. ¿Qué tipo de castigo penal podrían enfrentar?, preguntó Ricardo. Por allanamiento, hasta 3 años de prisión. Por robo, hasta 10. Considerando la premeditación y el abuso de confianza por ser familiares directos, una sentencia de cárcel es una posibilidad muy real. La palabra cárcel resonó en la habitación. Mi propio hijo. Pero ya no había marcha atrás. ¿Y la demanda civil?, pregunté. El valor del collar de su madre es de 500,000 pesos. Sumando el resto de los objetos, hablamos de cerca de 800,000 pesos en daños materiales. Además, podemos solicitar una indemnización por daño moral de, al menos, 200,000 pesos. En total, podemos demandar por 1 millón de pesos. La cifra superaba mis expectativas. ¿Pero tendrán con qué pagar? ¿Tienen un departamento, no es así?, preguntó el abogado. Asentí. Perfecto. Podemos solicitar un embargo precautorio sobre la propiedad. Le pagué sus honorarios iniciales sin dudarlo. Era la mejor inversión que podíamos hacer. El siguiente paso fue documentar el valor de cada objeto robado. El certificado del collar de mi madre era la prueba principal. Mi anillo de matrimonio, comprado en 1978, tenía un valor actual de casi 100,000 pesos, lo vendieron por nada. El Omega de Ricardo, una pieza de colección, valía al menos 80,000 pesos, lo malbarataron por 15,000. La pluma Montblanc, 30,000 pesos, vendida por 3,000. La suma total de los daños materiales confirmados ascendía a más de 800,000 pesos. ¡Qué idiotas!, dijo Ricardo, negando con la cabeza. Vendieron todo por una miseria sin saber lo que tenían. Su ignorancia y su codicia serán su perdición, afirmé, sintiendo una fría satisfacción. Con la ayuda del licenciado Morales, obtuvimos los registros de la casa de empeño. Al principio se negaron, pero una orden judicial obró milagros. Allí estaban las copias de la credencial de elector de Sofía y su firma en cada transacción. El gerente incluso colaboró. Recuerdo a esa joven. Tenía mucha prisa, ni siquiera negoció el precio. Me pareció extraño que alguien tan joven vendiera piezas tan antiguas y valiosas. En el banco, activé todas las alertas en nuestras cuentas. El gerente, un antiguo conocido, me aseguró que nos notificarían de inmediato cualquier intento de retiro sospechoso. Paralelamente, hice capturas de pantalla de todas las publicaciones de Sofía en redes sociales. La fecha de la cena en el restaurante de lujo coincidía perfectamente con el día en que vendió el reloj de Ricardo. Cada foto era un clavo más en su ataúd. Finalmente, preparamos la trampa final. El golpe de gracia. Vamos a dejar dinero a la vista y atenderles una emboscada, le propuse a Ricardo. ¿No es muy arriesgado, Elena? No. Las cámaras grabarán todo y nosotros estaremos a salvo, observando desde lejos. Coloqué 50,000 pesos en efectivo sobre la pequeña caja fuerte del estudio, dejándola intencionadamente entreabierta. Era una invitación demasiado tentadora para ignorarla. Entonces, llamé a Mateo. Hijo, tu padre y yo hemos decidido irnos 3 días a un balneario en Morelos. Necesitamos un descanso. Ah, qué bien, mamá. Se lo merecen, respondió, y pude percibir un atisbo de interés en su voz. Me preocupa un poco dejar la casa sola tanto tiempo. Tú no te preocupes por nada. Si pasa algo, yo me doy una vuelta. Ustedes diviértanse. Mordió el anzuelo. Exactamente como lo había planeado. Al día siguiente, no fuimos a Morelos. Nos registramos en un hotel a unas cuantas colonias de distancia. Desde una laptop, teníamos acceso en tiempo real a las cámaras de nuestra casa. La espera fue corta. A las 10 de la noche, la cámara de la entrada se activó. Eran ellos.
Usando su llave, entraron sigilosamente, como ladrones en la noche. Fueron directamente al estudio. Mira esto. Hay 50,000 pesos, susurró Sofía, su voz llena de euforia. ¡Qué suerte! Con esto nos alcanza para el viaje a la playa, respondió Mateo, contando los billetes con avidez. Pero lo que vino después fue lo que me destrozó por completo. Estos viejos todavía tienen un montón de dinero guardado. Hay que buscar más, dijo Sofía. Comenzaron a registrar la casa, abriendo cajones, revisando closets. Este anillo parece bueno. Mira este reloj, también es de marca. Y entonces, Sofía pronunció la frase que borró cualquier vestigio de piedad de mi corazón. Ojalá se murieran de una vez. Con la herencia se acabarían todos nuestros problemas. Mateo, mi hijo, el niño que había acunado en mis brazos, respondió, ya falta menos. Con suerte y se enferman pronto. Hay que sacarles todo lo que se pueda antes de que empiecen a gastar en médicos. Mi cuerpo entero tembló al ver la grabación. Ese era el verdadero rostro de mis hijos. Durante casi una hora, las cámaras registraron su crimen, sus rostros, sus voces, sus planes. La evidencia era irrefutable. Se acabó, susurré. A la mañana siguiente, entregamos la grabación al licenciado Morales. Su expresión era de pura indignación. Esto es contundente. Con esto, la fiscalía actuará de inmediato. Presentaremos la denuncia hoy mismo. Adelante, licenciado, dije, con mi decisión más firme que nunca. Ya no hay vuelta atrás. Era hora de que la justicia cayera sobre ellos con todo su peso. En cuanto la policía los citó a declarar, el pánico se apoderó de ellos. Esa noche, mi teléfono sonó. Era Sofía. Suegra, por favor. Le ruego que no haga esto. No meta a la policía, haremos lo que sea. Es demasiado tarde, Sofía, respondí, con una calma gélida. Mamá, perdóname. No lo volveré a hacer, suplicó Mateo. Mi corazón no se inmutó. Al día siguiente, estaban arrodillados en la puerta de nuestra casa. Mamá, por favor, perdónanos, gritaba Mateo. No abrí la puerta. Los padres de Sofía vinieron a disculparse, avergonzados. La confianza se rompió. Ustedes ya no son nuestra familia, les dije a través del intercomunicador. El proceso legal avanzó implacablemente. Se les acusó formalmente de allanamiento de morada y robo con agravante de abuso de confianza. Se emitió una orden de restricción. Y la demanda civil por 1,000,000 de pesos fue admitida. La noticia llegó a la empresa de Mateo, una institución financiera donde la confianza es primordial. El hecho de que había robado a sus propios padres y enfrentaba un proceso penal fue una mancha indeleble. Su ascenso fue cancelado. Fue degradado. Su carrera estaba arruinada. Sofía fue repudiada por su círculo de amigas. Sus fotos de lujos en redes sociales se convirtieron en la prueba de su traición. ¿Viste a Sofía? Se gastó el dinero que le robó a sus suegros, era el chisme que corría por el vecindario. La humillación la convirtió en una paria. La demanda los dejó en la ruina. Incapaces de pagar, y con la hipoteca aún pesando sobre ellos, se declararon en bancarrota. Su preciado departamento fue embargado. Tuvieron que mudarse a un pequeño y lúgubre apartamento en una colonia popular. Santi, mi pobre nieto, fue la víctima colateral. Tuvo que dejar su escuela privada y a sus amigos. El estigma de sus padres lo siguió, y los niños pueden ser crueles. Empezó a culparlos a ellos por la desgracia que vivían. Mientras tanto, Ricardo y yo comenzamos a vivir de nuevo. Liberados de la carga tóxica de nuestro hijo, éramos verdaderamente libres. Tomaste la decisión correcta, Elena, me dijo Ricardo, tomando mi mano. Nunca es tarde para empezar de nuevo, ¿verdad?, le respondí. Hicimos ese viaje a Oaxaca que tanto habíamos soñado. Llenamos nuestro jardín de flores. Empezamos a hacer voluntariado en un comedor comunitario.
Y lo más importante, con el dinero de la indemnización, pude recuperar el collar de mi madre. La casa de empeño aún lo tenía. Al volver a sentir su peso en mis manos, sentí que una parte de mi alma regresaba a su lugar. Estoy en casa, mamá, le susurré a su fotografía. Un año después, doña Carmen me contó sobre ellos. Mateo había perdido su empleo y ahora trabajaba en lo que encontraba, con un sueldo mínimo. Sofía tenía 2 trabajos de medio tiempo, pero apenas les alcanzaba. Estaban en proceso de divorcio. Santi se había vuelto un niño problemático en la escuela. No sentí lástima. Era la consecuencia de sus propias decisiones. La vida les estaba presentando la cuenta. Un día, Ricardo me dijo, mientras cuidaba sus rosales, Elena, si no hubieras actuado, ¿dónde estaríamos ahora? Probablemente en la ruina, pagando su deuda, amargados y sin un peso para nuestra vejez. Tenía razón. A los 65 años, mi vida había comenzado de nuevo. Ahora, he encontrado un nuevo propósito. Fundé un pequeño grupo de apoyo para personas de la tercera edad que sufren abuso económico por parte de sus familiares. Nos reunimos una vez al mes. Escucho historias desgarradoras, muy parecidas a la mía. Mi hijo quiere que le dé todos mis ahorros. Mi hija me exige mi pensión completa. A todos les digo lo mismo, la familia no es una excusa para el abuso. El amor verdadero se basa en el respeto mutuo, no en el sacrificio unilateral. Tenemos derecho a proteger nuestra vida y nuestra dignidad. El odio hacia mi hijo y Sofía se ha desvanecido. Ya no ocupan un lugar en mi corazón. Son simplemente 2 personas que tomaron un camino diferente, un camino de oscuridad que ellos mismos eligieron. Esta experiencia me enseñó que la verdadera fortaleza no es aguantar, sino saber cuándo decir basta. El sol de la tarde baña nuestro jardín. Ricardo y yo tomamos un café, en silencio, disfrutando de la paz. Esta paz que tanto nos costó, que tuvimos que ganar en una batalla que nunca pedimos. Aquellas palabras, ahora les toca pagar nuestra hipoteca, que iniciaron un infierno, se han convertido en un eco lejano. En su lugar, hemos encontrado libertad, dignidad y un vínculo entre nosotros más fuerte que nunca. A veces, los peores momentos de nuestra vida son, en realidad, la puerta a un nuevo y mejor